Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Les invito entonces a que leamos la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 2, el versículo 11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero titular la reflexión: la gracia es para todos. Y precisamente lo hago porque hay quienes piensan que la obra de Dios está limitada a un determinado grupo. No es extraño, por ejemplo, escuchar a algunos famosos pensadores que se cubren con el manto de religión para decir que la manifestación de Dios en el poder de su Espíritu Santo solo estaba dirigido a los israelitas. Hay otros que aseguran que el bautismo era exclusivo para el pueblo israelita. Todo porque, pues, Dios, a quien no quiere caldo, dicen ellos, le dan doble. Pues, según la Biblia, la gracia es para todos. Y solamente basta con leer bien el texto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia, en esta ocasión, quiero manejarla desde dos visiones. Una, como lo que es la doctrina, es decir, todo lo que ha sucedido desde la eternidad hasta hoy y seguirá sucediendo en relación al bienestar del hombre, está relacionado con la gracia de Dios como doctrina. En otras palabras, el poder estar en el planeta Tierra, el disfrutar de sus aguas dulces y saladas, el poder experimentar las fragancias de las flores o saborear el dulce de las frutas, el disfrutar de una porción de carne o de una agradable, viuda de pescado. Eso, aunque la gente no le ha prestado atención, es simplemente una expresión de la gracia de Dios, porque al final el hombre no ha hecho nada para merecer estar en este globo terráqueo. Inclusive, el poder estar en este planeta es una expresión de la gracia de Dios, porque el hombre no hizo nada para merecer estar disfrutando de tan grandes bendiciones de Dios. El que haya una ley moral establecida por Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo israelita y que alguna de esas leyes hasta hoy cobran vigencia para el habitante de la tierra en el tiempo de hoy, es una expresión de la gracia de Dios, porque el hombre no tuvo que pagar, no hizo nada, pues esa ley Dios la hizo para beneficiar al hombre, para regular el comportamiento de los seres humanos. Es una expresión de la gracia de Dios. El que a través de la historia a Dios le haya placido enviar profetas, permitir que hubiesen patriarcas, enviar mensajes al pueblo, es una expresión de la gracia de Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Señor Jesús. Eso es una expresión de la gracia de Dios en el campo de la doctrina. Así que lo que disfrutaron los antiguos, lo que hemos disfrutado hasta el día de hoy los mortales, y lo que vamos a disfrutar
sea humanamente o espiritualmente a partir de hoy, no es el resultado del esfuerzo del hombre, no es por las estrategias que como personas podamos usar para obtener, para alcanzar, para sentir, para disfrutar, para vivir. Pues al final, lo que el hombre haga ocupa un segundo plano. Aquí lo importante es lo que Dios ha hecho para que usted y yo podamos estar hoy en el lugar que estamos, teniendo lo que tenemos, disfrutando lo que disfrutamos, y algo más maravilloso, la garantía que Él nos ofrece cuando usted y yo entendemos la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos. No existe un mortal en el mundo que pueda escapar a la gracia de Dios. Nadie puede vivir sin el favor y la misericordia de Dios. Desde el hombre más crédulo hasta el más incrédulo es beneficiado de la gracia de Dios. Y una de las pruebas es este lindo día en Colombia. En otra parte será un hermoso atardecer, una noche lluviosa. Habrán tormentas eléctricas. En fin, un sinnúmero de eventos que de alguna manera nos enseñan por lo menos dos cosas. Una, que Dios es el Señor, amo y dueño de todo, y en consecuencia hace lo que quiere. Y dos, que nos da la posibilidad a nosotros de contemplar todo aquello sin haber hecho lo mínimo para merecerlo. Por eso es que estamos hablando de la gracia de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Él venga y levante su iglesia y nos vamos de este mundo, no lo vamos a lograr porque somos muy inteligentes. No lo vamos a lograr porque tenemos muy buena reputación ante la sociedad. Ese milagro se va a dar por la gracia de Dios. Y estaremos con el Señor, dice Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16, leemos: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos transformados. ¿Lo escuchó? Seremos transformados. ¿Para qué? Bueno, para poder así ascender y encontrarnos con el Señor, y desde entonces estar siempre con el Señor. ¿Y esto cómo será? Simple y llanamente por la gracia de Dios. Porque ¿qué ha trabajado usted para merecer el milagro de la transformación o el milagro de la resurrección? ¿Cuánto ha aportado usted para merecer estar en el cielo mismo, donde la lumbrera es nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es nada. Por eso es que Pablo dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, oh aleluya, y estemos contemplando su gloria, estemos disfrutando de su grandeza, mirando su infinidad, su inmensidad, su eternidad, entonces no tendremos otras palabras diferentes a decir gracias Dios, porque sin merecerlo, tú hiciste una obra suficiente para que nosotros hoy, por tu infinita gracia, alcanzásemos a poseer la inmortalidad y la eternidad en ti. Así que cuando hablamos de la doctrina de la gracia, hablamos de la expresión más grande de la obra de Dios a favor de los seres humanos.
Pero dentro de esa infinita gracia hay otra etapa que llamamos la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Que la doctrina de la gracia es eterna desde la eternidad y hasta la eternidad. La dispensación de la gracia es un lapso de tiempo que tiene un principio y tiene un fin, pero que tiene consecuencias eternas en los que, aprovechando la oportunidad, se acogen a ella. Entonces, ¿cuándo comenzó esta segunda parte de la gracia bajo la figura de dispensación? Hay quienes aseguran que con la resurrección de Jesús se abre la posibilidad. Otros piensan que fue el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derramó y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, y se inicia entonces la obra evangelizadora en el mundo por los diferentes hombres y mujeres que fueron impactados por Dios en su propio idioma el día de Pentecostés. Y una vez regresados a sus países de origen, llenos del poder del Espíritu Santo, transmitían el mensaje de Dios, haciendo que el nombre del Señor Jesús fuese glorificado. Hay otros que piensan que se da con el primer inicio, o se da inicio mejor, con el primer viaje misionero de Pablo. En todo caso, cualquiera que sea, es importante que usted sepa que la gracia tuvo un principio en el campo de la dispensación, pero igual, así como tuvo un principio, va a tener un fin. Y resulta que ese lapso de tiempo comenzó hace más de 2000 años. Desde entonces, la puerta está abierta para los pecadores en cualquier lugar del mundo, independientemente de la raza, de la condición social. Pues Dios no hace acepción de personas. En el libro de Joel, en el capítulo 2, el versículo 28, aparece la profecía relacionada a la apertura de esa dispensación. Y dice así: porque en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos derramaré mi espíritu, y los jóvenes tendrán visiones. Y dice la Biblia que habrán señales en el cielo y en la tierra. Y dice la Escritura que este evento se dará antes que venga el día grande y terrible del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo se derrama en abundancia en los 120 que están allí, la Biblia dice que los que habían venido a la fiesta estaban maravillados, y habían, como siempre, 3 grupos de personas. Unos que estaban siendo llenos del poder de Dios, otros que estaban maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestro propio idioma las maravillas de Dios? Y apareció un tercer grupo que decía: estos están borrachos. Sin embargo, el apóstol Pablo, que antes había negado al Señor porque estaba en una condición netamente carnal, ahora lleno del Espíritu Santo, comienza un sermón interesante para decirles: varones, los que ustedes ven y oyen aquí no es el resultado del mosto, del vino. Lo que pasa hoy aquí es que se ha cumplido la escritura de Joel, la cual fue dicha desde el Antiguo Testamento, que en estos tiempos Dios derramaría de su espíritu a todos los hombres. Y eso es lo que está sucediendo aquí. No confundan, no están borrachos, son las 9 de la mañana.
Hoy lo que está sucediendo aquí es el derramamiento del poder de Dios, dando inicio entonces a una nueva época, a una nueva oportunidad. ¿Y a qué o de qué se trata esa oportunidad? Una puerta abierta de par en par, como lo dice Apocalipsis en el mensaje de la iglesia a Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios ha abierto la puerta de la dispensación de la gracia, que en sí es simple y llanamente la oportunidad de predicar el evangelio y la oportunidad de creer al evangelio en cualquier lugar, cualquier persona. No importa el estatus, no importa la clase social. Lo único que interesa es que quien lo escucha comprenda que es la puerta del cielo abierta para todo aquel que crea, porque así está escrito. Jesús fue claro en el Evangelio de San Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Haciendo ver que la puerta está abierta, Jesús mismo dijo a la multitud que estaba cansada y fatigada: vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo los hago descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón. Porque además dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En esta dispensación, el evangelio lo escuchas por todos los medios, en todos los lugares. Puedes escuchar el evangelio hoy en un parque, en una calle, en la puerta de tu casa, a través de la radio, a través de las redes sociales, en las prisiones, en los hospitales. No hay lugar donde hoy el ser humano no puede escuchar el mensaje de Dios. ¿Y por qué Dios lo hace? Bueno, porque Él ha abierto la puerta de la gracia para que usted, escuchando el evangelio, entienda que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso es que Pablo escribe en la carta a los romanos y dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero permítame ir resumiendo. Esta dispensación de la gracia que se abrió en el tiempo de los apóstoles con la manifestación del Espíritu Santo, también se va a cerrar. ¿Y cuándo se va a cerrar? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. ¿Y cuándo sucederá? No sabemos. Puede ser hoy. El hombre debe de estar dispuesto, porque resulta que a cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en el momento que Jesucristo venga por su iglesia y los muertos en Cristo resuciten y los que estemos en este cuerpo seamos transformados, en ese momento se cerrará la dispensación de la gracia y aunque usted quiera ser salvo, ya no podrá. Pero hoy tiene una oportunidad. Hay una puerta abierta. Jesús está esperando por ti. Aprovecha este momento. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. La pregunta entonces es: ¿vas a abrir la puerta para que la gracia de Dios haga parte de tu vida y puedas ser salvo? ¿O seguirás renuente al llamado de Dios? No olvides, la puerta está abierta. Tú decides si entras o no.